vamos a tener un tema, es muy largo el tema, muy largo, pero vamos a intentar abreviarlo. Tema titulado La teología de la prosperidad. Con seguridad que hemos escuchado acerca de este tema. Con seguridad que no nos es desconocido. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tremendo texto, tremendo texto. Nada más nos quedaríamos con el texto y desarrollaríamos una prédica completa. Pero hemos escogido este texto para el tema la teología de la prosperidad. Miren, la teología de la prosperidad, como se enseña hoy en día en muchas iglesias cristianas, es una doctrina formada por un número sistemático de versículos bíblicos que enseñan acerca de la prosperidad económica y o material, prometida por Dios a sus hijos fieles en los diezmos y ofrendas. Y los líderes de esta teología se jactan de su riqueza, mostrándola como una evidencia del favor de Dios. Hay denominaciones, ¿verdad?, que hacen mucho énfasis en esto, como las pentecostales, las neopentecostales, las carismáticas y otras. Incluso podemos ver que desde muy temprano de la historia la iglesia madre, la iglesia universal, la iglesia católica, utilizó esta doctrina como soporte para la prosperidad, no material, sino prosperidad espiritual, asegurándole a los creyentes el perdón de sus pecados presentes e incluso sus pecados futuros. Le serían perdonados a cambio de grandes sumas de dinero, que juntamente con la expropiación de los bienes a los llamados herejes, vino a determinar el enorme patrimonio material y económico que ostenta, que aún ostenta. Déjeme decirle algo, apreciado. Los dones de Dios, los dones y riquezas de Dios, ni se compran ni se venden. Dios nos da a quien Él escoge para ello, con un propósito en particular. Miren, en ocasión de la predicación en Samaria, luego de la gran persecución desatada contra la iglesia apostólica, enseguida después de la muerte de Esteban, recordemos eso, un personaje, Simón el Mago, ofreció a los discípulos comprar el don del Espíritu Santo que les permitía hacer prodigios y señales. El libro de Hechos 8:20 lo registra. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y el mayor don del cielo se llama Cristo. Y el mayor don de Cristo para nosotros se llama la salvación. Y esta proviene porque Él nos sustituyó, porque por su gracia nos da lo que no merecemos, y por su misericordia no nos da lo que merecemos. Él nos da la vida, pero además, al morir por nosotros en sustitución nuestra, paga la deuda contraída por caer en pecado. Esta teología de la prosperidad tiene numerosos defensores, pero también tiene críticos. Sus defensores sostienen que los recaudos obtenidos financian la obra de evangelismo alrededor del mundo, y lo basan bíblicamente. Lo sustentan con versículos
Uno de ellos es Deuteronomio 8:18. Dice, antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto junto a sus padres, como en este día. Otro texto que enarbolan, que levantan para soportar y justificar la teología de la prosperidad que profesan, predican, es Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Deuteronomio 28:13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que guardes y cumplas. Como hemos visto, ¿verdad? Son una serie sistemática de versículos que utilizan para soportar la forma de interpretar ellos la teología de la prosperidad. Apreciados, cuando estudiamos este tema, que repito es muy largo, pero vamos a solamente a dar algunos puntos principales, encontramos que es muy difícil construir una doctrina bíblica sobre la base del absolutismo, sin tomar en cuenta la posibilidad de excepciones. Para ser bíblica y fiel, una teología no debe basarse en algunos versículos aislados, sino en todo el consejo de Dios. Y debe ser congruente, no puede ser contradictoria. Debe llevar todo el consejo de Dios, como lo dice Hechos 20 y 27. Y como nada que fuese útil rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y el 27 lo complementa, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Isaías dice que ese consejo de Dios es un poquito aquí, un poquito allá, línea tras línea, renglón tras renglón. Por eso al estudiar la palabra de Dios, uno va hacia adelante, va hacia atrás, retrocede, nuevamente adelanta, a fin de ver cuál es el consejo de Dios para cada tema. La Biblia no está escrita por temas, no está escrita, no encontramos, por decir algo, la justificación por la fe, ¿verdad?, con todos sus versículos que la contengan en una determinada parte del canon bíblico. Así no está escrita la Biblia. La Biblia está escrita por 40 hombres de distintas épocas, nacionalidades, culturas, oficios, pero guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que hay congruencia. Apreciado, hay un altísimo peligro en la teología de la prosperidad económica, como es enseñada en muchas de las iglesias cristianas. Miren, la experiencia muestra que una persona, entre más tenga, va a tender a olvidar al Señor. Así lo manifiesta su palabra, no son palabras de este siervo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en ruina y perdición. Y agrega uno de los versículos preferidos personales, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y enfatiza el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es increíble, apreciado. Y me llama la atención el texto que aparece en Lucas 12:15. Cuidado,
guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El ejemplo narrado en la historia del joven rico aplica perfectamente a lo que estamos diciendo. Es cierto que Dios desea que tú y que yo seamos prósperos. Es cierto que Dios desea que tú y yo tengamos bienestar. Pero la teología de la prosperidad, como se predica hoy en día, no es bíblica. Y el problema se ha generado o radica en una errada interpretación de Malaquías 3:10. Vamos a recordar este texto. Dice: traed todos los diezmos a la alfolía, a la tesorería de la iglesia. Dice: y haya alimento en mi casa. Dice, y ahora viene un desafío: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Esta doctrina de la teología de la prosperidad tiene la tendencia a igualar la bendición de la promesa de Dios con el tipo de fidelidad en los diezmos y las ofrendas, es decir, que son de la misma naturaleza. Los diezmos y ofrendas, hablemos de la actualidad, son recursos económicos, aun cuando también se pueden diezmar talentos, servicio, tiempo. Pero cuando dice tráigalos al alfolí, tráigalos a la tesorería, vea, nosotros hemos interpretado, y con toda la razón, que son recursos económicos a fin de que la obra avance, a fin de apoyar la obra del Señor. Esta es la promesa del Señor, que habría prosperidad, que derramaría bendiciones, pero nos olvidamos de que el texto dice: y haya alimento en mi casa. ¿Y cuál es el alimento en la obra? ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios, la difusión de la palabra de Dios. Nos olvidamos de que nuestra naturaleza, nuestro ser, está formado de dos partes, básicamente. Una parte material, una parte física y otra parte espiritual, el aliento de vida. Nos olvidamos que si estamos formados de dos partes, cada parte necesita un soporte y un sostén. Nuestra parte material, nuestra parte física, nuestro cuerpo, requiere un soporte, Le hemos llamado el pan diario, le hemos llamado el alimento, pero nos olvidamos del alimento para nuestra alma, para nuestro ser espiritual. Nos olvidamos que no solamente somos materia, tenemos el componente del aliento de vida que procede de lo alto. Es cierto que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Así lo dice Génesis 2:7. Pero no es menos cierto, ¿verdad?, que el polvo es polvo, que el polvo no tiene vida, que el polvo no piensa, el polvo no se mueve, el polvo es polvo. Pero luego de que el Señor nos formó aquella escultura, pero una escultura sin vida, inmóvil, dice la palabra de Dios, que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces concluye: y fue el hombre un ser viviente. Algunas versiones dicen: y fue el hombre un alma viviente. Y la muerte o separación, porque la vida es unión, entonces la muerte es separación, nos comprueba lo que acabamos de decir. La palabra de Dios dice que cuando la persona muere, el polvo vuelve a la tierra. ¿De dónde vino? Polvo somos y en polvo nos convertiremos, dice la palabra de Dios. Y esto es un hecho innegable.
Nadie puede negar esto, porque lo hemos podido comprobar con evidencias. Y dice, y el aliento de vida vuelve a Dios quien lo dio. De modo que ese aliento de vida, esa parte que vivifica al ser humano, al alma, también necesita un alimento. La palabra de Dios es clara y Jesús lo expresó cuando fue tentado. La tentación en el desierto, luego de que Jesús fuera ungido, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo, lo llevó al desierto a fin de ser probado, capacitado para la grande misión que habría de iniciar, la salvación del hombre. Y allí, ¿verdad?, ¿qué fue lo primero que atacó el enemigo al ver que habían pasado 40 días sin probar alimentos? Atacó la parte material, la parte corporal, la parte física. Y Satanás le hizo una propuesta jugosa, una propuesta que tiene sentido, una propuesta que va de acuerdo a la necesidad del momento. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tenía hambre el Jesús humano? Claro que sí. ¿Tenía esta necesidad corporal el Dios eterno que se humanizó? Claro que sí. Esta era una petición con sentido. Claro que sí. Y allí el Eterno da una respuesta que en mucho es la raíz, la base de este tema. Le dijo, no solo de pan vive el hombre. O sea, no solamente nuestro ser debe sustentarse con el pan físico, con el pan material, con el pan que sostiene el cuerpo. Dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí está el sustento de la parte espiritual, el sustento nuestro. Es cierto que nosotros necesitamos el alimento físico, pero no es menos cierto que necesitamos el alimento espiritual. De la manera como sin el alimento físico el cuerpo, la parte corporal muere, se extingue, se debilita hasta el punto de fallecer. No es menos cierto que si nosotros dejamos de alimentarnos espiritualmente, también morimos. Y el alimento del cual estamos hablando aquí es la palabra de Dios. Leer, estudiar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta en el texto de Juan que dice, amados, yo deseo que seas prosperado en todo. Y esa palabra todo es abarcante. Ese es un adjetivo indefinido, pero llama la atención lo que sigue a continuación. Y que tengas salud. Hasta allí lo que se está hablando es de una prosperidad y de un bienestar material. Pero es condicional, porque a continuación dice, así como prosperas espiritualmente. Y allí el Señor está definiendo que la prosperidad espiritual, que el crecimiento espiritual está por encima del material, está por encima del corporal, está por encima del económico. Dios dice en su palabra, ¿de qué le servirá al hombre si granjeare prosperidad material y perdiere su alma? ¿De qué le servirá? Entonces, apreciados, los que difunden la teología de la prosperidad material se encuentran con muchas dificultades y sin respuesta ante preguntas como esta que acabamos de hacer ya, o esta que acabamos de anunciar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
De modo que cuando Malaquías 3:10 está ofreciendo bendiciones hasta que sobren y abunden, con seguridad no solamente está hablando de bendiciones materiales, sino también de bendiciones espirituales. Quisiera preguntar, ¿qué prosperidad material tuvieron los apóstoles? ¿Qué prosperidad material tuvo Pedro? ¿Tuvo Pablo? ¿Qué prosperidad material? La palabra de Dios tiene unos textos maravillosos que ponen en aprieto a los defensores de la teología de la prosperidad como se enseña hoy en día. Y uno de ellos que me llama la atención dice: contened sustento y abrigo, estad contento con esto. Ahí no veo ninguna abundancia material. Ahí no veo ninguna acumulación de bienes terrenales. Para quienes conocemos cómo es el fin de la historia de este mundo, sabemos, como lo dice Malaquías al final del capítulo 3, si no me equivoco, dice: viene el día ardiente como un horno y todas las cosas serán deshechas. Todas las cosas serán deshechas. ¿A dónde quedan las casas, las edificaciones, los vehículos? ¿A dónde quedan los dineros depositados en los bancos? ¿A dónde quedan las riquezas materiales? ¿A dónde queda la prosperidad terrenal? ¿Dónde queda? Desnudo salí del vientre de mis madres y con seguridad que desnudo me iré, para señalar que de la manera como vinimos, sin apropiaciones externas, de esa manera regresamos. ¿Cuál es el sentido verdadero de la prosperidad? Que vivamos conforme al propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tú y yo, apreciado hermano, sigamos las instrucciones, los principios enunciados en el manual del usuario, en el manual de vida. Que seamos obedientes, porque no se nos ha escondido en absoluto que al decidir por Cristo tendremos aflicciones, tendremos estrecheces, tendremos escasez en la gran mayoría de los cristianos. Y Cristo dio el ejemplo. Económicamente, materialmente, fue pobre. En ocasión de su presentación en el templo, llevaron lo mínimo permitido para estas ocasiones, 2 tortolitas. Cuando le preguntaron: ¿dónde estás? ¿Dónde eres? ¿Dónde vives para visitarte? Él dijo: las zorras tienen cuevas, guaridas, y los pajaritos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A mí me llama poderosamente la atención todo ese desprendimiento de nuestro modelo Cristo Jesús. Pero la promesa que Él ha dado es: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Solo que esa promesa no tiene cumplimiento en este sistema de cosas imperantes. Pero por fe, Cristo se hizo colocar una corona de espinas en sus sienes para que tú y yo disfrutáramos de una corona de oro. Cristo se hizo pobre para que nosotros disfrutáramos de los tesoros celestiales. Cristo no tenía donde recostar la cabeza y dio su vida por nosotros para que tú y yo tuviéramos una mansión en los cielos. Cristo degustó la muerte para que tú y yo tuviéramos vida. Nuestro modelo Cristo Jesús no fue un modelo de prosperidad económica, no fue un modelo de prosperidad material. Porque quienes estudiamos, quienes escudriñamos la Sagrada Escritura, entendemos que estamos aquí de paso. ¿De qué le serviría al hombre
granjear todo el mundo y perder su alma? Nunca se me olvida que al comienzo de la pandemia, la llamada pandemia, consecuencia del llamado COVID-19, el presidente del Banco Santander en España se contaminó y murió. Y su hija hizo una declaración que nunca se me ha olvidado. Ella dijo: somos adinerados. Sin embargo, mi padre murió buscando algo tan simple como el aire. Apreciados, ¿dónde queda la prosperidad material cuando la desgracia toca las puertas? Cuando la enfermedad toca las puertas, cuando la muerte toca las puertas. No solo de pan vivirá el hombre. Y a la vida que aquí se refiere es a la vida verdadera, a la vida perdurable, a la vida eterna. No solo de pan vivirá el hombre en esta tierra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual tiene sus efectos por encima del alimento material. El alimento material es para esta tierra, para este mundo, para este estado pasajero, pero el alimento espiritual es para vida y vida eterna. Que Dios les bendiga.